Hola, saludos, bienvenidos a mi canal. Gracias a todos por estar ahí. Gracias amigos, amigas, gracias por sus suscripciones, por sus likes, por sus comentarios. Decirles que poquito a poco vamos subiendo en suscriptores, en seguidores y de verdad que vamos a terminar un año con el canal en donde yo realmente me siento contenta porque sé que pasito a pasito y poco a poco pues voy logrando mis objetivos. Hacer este tarot, que este canal realmente me facilite la vía para poder llevarle a ustedes esos mensajes que me dan mis ancestros, que me dan mis buenos espíritus que me acompañan, mis protectores, mis guías espirituales y todos los mensajes que vengan del universo y que sé que con esos mensajes estoy ayudando a muchas personas. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Hoy voy a hacer un interactivo. Va finalizando el 2024 y voy a hacer un interactivo a modo general para ver qué cosas trae el 2025 para ustedes, qué es lo que trae para muchos de ustedes. Aunque ya anteriormente hice un vídeo donde iba exponiendo signo por signo que podía traer el 2025 para cada signo, hoy quiero hacerlo así de esta forma general, un poco analizando los días que quedan para que culmine el 2024, que para muchas personas realmente ha sido bastante caótico, ha sido un año de cierre de ciclos, de encontronazos, de resolver problemas que ya se venían arrastrando en años anteriores. Sí, este 2024 ya está dando coletazo y muchas personas también están cerrando ciclo y abriéndose al 2025. Entonces vamos a ver a partir de esta última semana del 2024 hasta unas 2 semanas del 2025, de enero de 2025, que puede traer este año que va a comenzar para muchos de ustedes. Entonces voy a estar utilizando este tarot, que es un tarot por lo menos muy intuitivo para mí, aunque el favorito mío es el Rider, pero bueno, también hay que darle posibilidad a los otros. Entonces vamos a hacer 2 montoncitos. Vamos a dividir el tarot en 2 montoncitos. Montoncito 1, montoncito 2. 1 y 2. Y luego al final de cada montoncito voy a estar viendo algún oráculo, algún mensaje de oráculo a modo de conclusión. Entonces este sería el 2 y este sería el 1, ¿vale? Entonces le dejo unos segundos ahí para que se decidan por cualquiera de las 2 opciones. Espero que la Navidad también la hayan pasado en familia y que hayan tenido una bonita Navidad. Y veremos a ver qué pasa con el 30, 31, primero y demás. Vamos a separar el montoncito 2 y vamos a ver el 1. ¿Qué trae para estas personas hermosas que se han decidido por la opción 1? A modo general, recuerden que los mensajes son generales, que para consultas privadas y personalizadas pueden acercarse a la cajita de información de mi canal, que ahí tienen mi correo electrónico. Y si no, pues al número más 34 684 500 972 pueden enviarme mensajes. No recibo llamadas, pero mensajes sí, Repito, más 34 684 500 972. Y ahí pues ya sería más personalizada esa lectura. Vamos a ver qué pueden estar trayendo, qué puede traer este 2025 para estas personas. Bueno,
estás terminando un año donde has puesto toda la carne en el asador, te has arriesgado, has apostado por ese riesgo y te veo ganador. Te has tenido que enfrentar a muchos elementos que han estado en tu contra. Has tenido muchas vicisitudes. Ha sido un año muy revuelto para ti, donde has tenido que ver mucho lo económico. Ha jugado un papel fundamental la economía. Entonces, es como que estás cerrando ya esa etapa que fue bastante difícil para ti, donde se te quedaron colgados muchas cosas, donde pensaste que no ibas a salir a flote, porque tuviste ahí cosas con las que tuviste que jugar, de papeles, de juicios, de demandas. Entonces te sentiste en ese momento que no ibas a poder, tú pensabas que no ibas a poder, pero sí has cerrado ciclo y vas a comenzar este 2025 bien plantado o plantada, diciendo aquí estoy yo y yo sigo hacia adelante, conmigo nadie puede, no van a acabar conmigo, porque es como que te han hecho de todo para entre comillas, enterrarte en vida. Han hecho trampas en cuanto a la economía, porque estas personas malvadas que han querido cerrarte el camino, vieron o entendieron que tomando o cogiendo como partida el elemento económico, por ahí te iban a destrozar, te iban a destruir, pero tú eres más fuerte, tú eres palo cahuirán, como se dice en Latinoamérica, eres un palo duro, eres duro de matar, con lo cual contigo no han podido. Y tú estás cerrando un ciclo económico de desastres, de desastre en todo el sentido de la palabra, hundido, pero has salido y vas saliendo a flote, has salido porque te lo has luchado, porque te lo has batallado, ¿vale? Entonces yo veo un 2025 para estas personas que se han decidido por la opción 1 de una batalla campal, pero ahora están presentando están viendo los resultados de esa lucha. Y ya se va vislumbrando ese comienzo, que va a comenzar ese 2025, está terminando ya ese ciclo y vislumbro esa abundancia, ese éxito, esas celebraciones por todo lo alto, con tu familia, con las personas que te aman y que te quieren y que han estado contigo ahí en las malas. No solamente se tiene familia y amigos en las buenas, también en las malas hay que apechugar, como se dice. Y visualizo que todas estas personas te han tirado un cabo, te han dado la mano, no te han dejado solo, han sabido apapacharte, han sabido cuidarte, han sabido aconsejarte y luchar ahí codo con codo contigo. Entonces yo veo que esa economía va hacia adelante. Esos dineros que pensaron que iban a acabar contigo utilizando el tema económico como arma arrojadiza contra ti, yo veo que, vamos, tú te plantas y ahí estás saliendo adelante. Has tenido la ayuda de muchas personas con esos juicios, con esos papeles por los que has tenido que pasar. Y ahora mismo te sientes fuerte, te sientes juvenil, te sientes con todas las ganas de entrarle a este 2025 comiéndotelo a trozo, porque eres una persona muy trabajadora. Y como trabajadora que has sido, todo se te va a presentar con mucho más facilidad que el año 2024. Entonces, las personas que se han decidido por esta opción, yo veo un florecimiento en su camino, yo veo un avance. Mis ancestros me dicen que vas a tirar para adelante, pero un 2025 como nunca en tu vida, de ese florecimiento, de esa luz, de esa paz que tanto necesita tu alma también, porque has sufrido mucho.
Entonces veo ese camino de abundancia, de luz, de prosperidad y de saber que no ha sido, que has luchado, pero que no ha sido en vano. Que esa lucha fructifica. Esa economía, ese dinero, esas espigas en flor, ahí están. Tienes tu recompensa. Ok, vamos a ver qué mensaje me dice el oráculo. La luz de luna, los viajes, el romance, el potencial. La luna ha estado contigo acompañándote y hasta cierto punto en los primeros, o sea, la culminación de este 2024 y los primeros días de 2025 te van a acompañar. Ella te alumbra el camino espiritual, porque también, fíjate, espiritualmente tienes que hacer un cambio en tu vida, Tienes que saber qué camino tomar de forma espiritual. Deja a un lado ese pesimismo, esas frustraciones que ya no te valen. Y te dicen que vas a hacer muchos viajes, que vas a tener un romance y todo lo económico se va a potenciar aún más. Y en tus momentos de soledad, piensa que estará ella ahí para alumbrarte siempre el camino de la prosperidad, de la abundancia y ayudarte a entender que muchas veces el pasado hay que dejarlo atrás, que como dice el refrán, a lo pasado pisado, piensa en tu presente, ya no pienses en todo lo que sufriste y tira hacia adelante. También te habla esta carta de que tienes que tener cuidado con los enemigos ocultos y con las decisiones importantes que tomes a partir de esta última semana de diciembre hacia el comienzo del 2025. O sea, mucha cabeza, mucha mente fría y tirando siempre hacia adelante y no perdiendo de vista nunca a tus enemigos. Recuerda que hay quien enseña la sonrisa, los dientes, pero no enseña el corazón, ¿vale? Entonces, eso es el mensaje para los que optaron por la 1, ¿vale? Vamos a la opción número 2, ¿ok? Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar ahí, mis amores. Gracias de verdad, de corazón. Un día más por acompañarme. Vamos a la opción número 2. Vamos con la opción número 2, ¿vale? La opción número 2. Vamos a ver qué trae para la opción número 2 el 2025. ¿Cómo vamos o cómo va a terminar? ¿Cómo van a terminar las personas de esta opción este 2024, esta última semana? ¿Y cómo comenzarán las 2 primeras semanas de enero? Vamos a ver. Eres luchadora, luchador, batallador, No te amilanas ante nada ni ante nadie. Vas cuesta arriba y sin frenos. Eres un rey, una reina. Fíjate tú, tienes ahí la dicotomía de que eres una persona que vela mucho por tu familia, que te preocupa mucho por ellos, trabaja enormemente porque ellos estén bien, porque ellos se sientan cómodos y felices. Pero te has encontrado muchas veces en tu camino a personas que es como, no es que estén en contra de tu familia, pero es como que te dicen que te sacrificas demasiado por ellos. Es como que las personas, los amigos que están a tu alrededor, piensan que la familia que tienes no te la mereces. Sin embargo, tú eres muy de familia, de tus padres, si los tienes, tus hijos, de tus hermanos. Es que te veo una persona muy familiar, pero que ha sido muy maltratada y humillada. Quizás por eso esas personas que te quieren
que se me vislumbran o yo los veo como que no pertenecen a tu familia, pero sí están muy cerca de ti. Quizás tú lo consideres esos amigos entrañables, esos amigos que no te sueltan de la mano. Entonces estas personas son las que te dicen a ti que la familia que tienes no te la mereces. Quizás porque ven que te estás sacrificando más de lo que debes y que no tienes una respuesta o una reciprocidad en cuanto a ello. O sea, das demasiado, pero a cambio recibes poco. Perdón. Entonces, te has sentido emocionalmente traicionada o traicionado. Y no te lo mereces, la verdad, ese sufrimiento por el que has pasado. Pero fíjate tú que esta etapa ya tú la estás un poco que desterrando, porque has tenido muy buenos consejos y estás buscando ese equilibrio que en el 2025 se te va a dar. Es un equilibrio que tú has estado buscando por muchos años en tu vida. Un equilibrio que te ha fallado. Has encontrado en esa parte familiar alguna que otra persona que tú entiendes que te ha fallado enormemente. Entonces es como que trabajas tanto, te sacrificas tanto y no te das cuenta de preocuparte por ti, de amarte, de cuidarte, de darte tus caprichos. Entonces me están diciendo las cartas que esto en esta semana última de 2024 cierra ese ciclo, por favor. No dejes que ese familiar, porque vislumbro que no es toda la familia, son una o dos personas de esa familia que te han traicionado enormemente y te han hecho llorar y sufrir. Es como que tu corazón en un momento determinado pensaste tú que podía como que fallarte. Hay algo que te hicieron algo tan fuerte y tan duro que temiste quizás porque tu corazón no fuera capaz de aguantar ese golpe. Entonces te dicen las cartas que eres fuerte, física y emocionalmente, pero la emoción te puede más que la mente. O sea, piensas más con el corazón que con la mente. Me lo dice esta carta. Entonces veo que este año 2025 que comienza va a ser muy fructífero, muy fructífero para ti. Deja atrás todo lo que te hizo daño, todas esas personas que te traicionaron, déjala a un lado. No tienes por qué de estar como conviviendo con esta persona, como viendo a estas personas, si tú sabes realmente que aunque son familiares o personas muy allegadas a ti, te han hecho daño. Entonces es como que continúas ahí. Y por eso te dicen, oye, si es que no te mereces que te traten así de esa forma, de esa manera. Entonces, el 2025 te dicen la carta que tienes que dejar atrás ese sufrimiento. Se hará justicia contigo. Encontrarás ese equilibrio que tú tanto necesitas. En este 2025 lo encontrarás, tanto física como emocionalmente, porque aparentemente eres fuerte. Te me presenta como una persona fuerte, luchadora, pero ese corazoncito sufre mucho. Y eso no es bueno, porque al final luego vienen las enfermedades, de tanto sufrimiento y de tanto padecer. Y hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces date tus caprichos, tienes que desterrar esa lucha constante en la que vives contigo mismo. Es como que peleas contra ti, no contra el mundo, sino contra ti, contra tu forma de ser. Y no tienes que luchar contra tu forma de ser porque eres una persona hermosa. Entonces tienes que cambiar el chip tú, ¿no? Interiormente buscar tu yo interior, qué es lo que te hace feliz en la vida. En este 2025 tienes que luchar por ti y por eso que te hace feliz. Primero tú y luego los demás. Entonces, si has padecido tanto, es el momento de que en este año dejar todo eso atrás
y que 2025 encuentres tu espiritualidad, encuentres realmente y analices quién eres. Busca esa respuesta de quién eres y cuál es tu razón o tu objetivo o tu razón de ser, el por qué estás aquí en este planeta, ¿vale? ¿Cuál es esa motivación? Tienes que buscarla, esa motivación. No es solamente trabajar, trabajar y llevar dinero. Trabajar, trabajar y facturas, y pagar facturas y todo. Pero, ¿y tú dónde quedas? Entonces dicen las cartas que tienes que comenzar este año dejando atrás todo eso. Ese as de espada ahí te está diciendo que te tienes que arriesgar. Es como que tienes miedo a esos comienzos. Que sí, que te dice que puede ser un comienzo que no esté exento de riesgos. Pero aquel, el que no se arriesga ni gana ni pierde. Entonces, tiene que tener las ideas claras, tiene que ser firme. Y tiene que tomar el toro por los cuernos. Tiene que tomar decisiones importantes, me están diciendo las cartas. Esas decisiones tienen que ver con que anteriormente te decía lo de la economía, lo del dinero, trabaja, sí, muchísimo. Pero tiene que tomar decisiones importantes en cuanto a eso. Al César lo que es del César. Entonces tiene que tener colaboración familiar. Si no la tienes, pues entonces tienes que decidir. No tienes el porqué de estar haciendo tú solamente malabares, tú, porque eres tú quien te sacrificas en esa familia. No veo esa colaboración. Entonces 2025 tienes que dar carpetazo y tienes que decidir qué hacer. Me dicen las cartas que hay una persona a tu lado, no sé si es pareja o alguien que fue pareja tuya, que quiere enterrar el hacha de guerra. Es como que se quiere acercar a ti para un poco disculparse de algo atroz que te hizo, de algo por el que padeciste mucho. Entonces como que está enterrando esa hacha de guerra y quiere que tú también entierres esa. Es una frase, ¿no? El hacha de guerra, como decir, no, esos enfrentamientos por lo que pasaste. Esa persona viene a ti para disculparse en este 2025, ¿vale? Entonces deja esos miedos, esas situaciones y piensa que el amor tocará a tu puerta próximamente. Este 2025 te trae amor, bienaventuranza, un comienzo amoroso y un comienzo de oportunidades, de cosas lindas en el amor, de perspectivas hermosas. Tendrás amor abundante, placer. La persona que venga a ti será una persona muy hogareña, pero muy alegre. Y será un amor muy correspondido. Será una persona que te mostrará amor y será ese amor correspondido que tú estás buscando y que no encontrabas. Lo encontrarás en el 2025. Además, se cumplirán los proyectos a partir del amor de esta persona que llegará a tu vida. Se dará cumplimiento a tus proyectos, ¿vale? Entonces vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo para ti. Un mensaje de amor. Fíjate, es un mensaje de amor que llega a ti en el 2025. Te lo da la Madre Tierra. Te quiere como obsequiar con ese amor que tú te mereces, con ese amor que tú necesitas, con ese amor que tú tanto has anhelado. Más que necesidad, es un anhelo tuyo, es como que te sentirías enormemente satisfecho o satisfecha si llegara a tu vida ese amor sagrado que tú quieres. Entonces te está diciendo también el universo que ese mensaje de amor llegará muy próximo ahí en este 2025. Entonces son los mensajes que de forma general han querido dar las cartas y mis ancestros
para estas personas que se han decidido por la opción 1 o la opción 2. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mis suscriptores todos los días. Gracias de corazón, porque poquito a poco el canal va subiendo en suscriptores y en seguidores. De verdad, de corazón, que tengan una bonita despedida de año 2024 y entrada de 2025. Recuerden limpiar su casa con mucha agua serenada. Pongan un cazo de agua al sereno que le dé la luna o el sereno. Si no hay luna no importa, pero la noche que le dé sereno, y con esa agua limpien su casa 30 para 31, para que le traiga, para que ese nuevo año que comience con esa limpieza, con esa claridad. También se pueden dar baños con el que pueda conseguir. Hay una piedra que se llama alumbre. Si la pueden conseguir, esa piedrecita la pueden rallar y echársela al agua. Y se pueden bañar con esa agua 31 para primero, para que ese 2025 entre para todos alumbrando el camino de la abundancia, de la prosperidad y de la felicidad. Recuerden que la felicidad está en cada uno de nosotros mismos, en nuestros corazones, y tenemos que buscarla ahí, en nuestro corazoncito. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias de corazón. Feliz año nuevo. Salud y bendiciones.